Buenos días. Se siente como ver a los niños cantando y viendo el bautismo y adorando al Señor. Mi corazón ya está lleno y todavía tenemos 52 versículos delante de nosotros y esperemos la bendición cristiana entre ustedes. Cada cierto tiempo, cuando hay uno de los ancianos viniendo al púlpito, no solamente es un mensaje, sino también lo que se siente en el mensaje. Yo he predicado sobre Colosenses capítulos 1 y 2, donde yo he podido contemplar la majestad y el poder de Dios y de nuestro Salvador, y se manifiesta de manera tan poderosa que yo, por ejemplo, miro el Salmo 19 y me muestra al más bello lugar que yo he estado, contemplando la grandeza y la creación de Dios. Y en Romanos capítulo 9 yo me siento que estoy en un escritorio contemplando las profundidades de la salvación del Señor Todopoderoso. Y ahora este pasaje me causa sentir una profundidad acerca de mi debilidad, y siento como que yo estoy en un sofá cerca de mi Salvador y yo solamente confesándole todos mis problemas. Y en esta miniserie de Advent, el fuego está encendido, el árbol está encendido, y le confesamos a Cristo todas nuestras dificultades, y Él nos dice todo está bien. Así que por Ethan, el autor de este salmo, él se está lamentando en este salmo. Y él está diciendo: Señor, todavía no estamos en nuestro hogar en Jerusalén. Estamos en cautividad en Babilonia. Nuestros hogares y nuestros lugares de adoración están destruidos. Todos los que pasan alrededor saquean todo lo que está a nuestro alrededor. Y todos nuestros enemigos están en contra nuestra. Nos has rechazado. Al menos puedes vernos. Es difícil aquí. ¿Por cuánto tiempo vamos a resistir esto, Señor? Y por todos aquellos que estamos aquí, ustedes quizás dirían: yo he perdido a un ser querido. Yo desesperadamente deseo estar casado. Quizás por mi diagnóstico esta probablemente sea mi última Navidad. Mi esposo me ha abandonado. No puedo pagar mis pagos. Mi jefe no me trata bien. Y nosotros estamos clamando: Señor, ¿puedes verme? ¿A ti te importa mi vida? ¿Por cuánto tiempo, Señor? Y en esos momentos, Ethan muestra un gran ejemplo en medio de la desesperación. Y lo que él hace es adorar al Señor. Así que en versículos 1 al 4 es exactamente lo que Ethan hace. Él dice: por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, porque dije: para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he dicho: un pacto he hecho con mi escogido. He jurado a David mi siervo: estableceré tu descendencia para siempre y siempre tu trono por todas las generaciones. Así que en medio de todas estas pruebas, Ethan se siente en la seguridad y la confianza, y en sus lectores también, de que ellos nunca cesarán de alabar al Señor. A pesar de las lágrimas en sus ojos, a pesar de las dificultades, ellos se traen a su memoria acerca de la misericordia y la fidelidad de Dios y de su amor. Así que muchos creen que cuando están quejándose, eso va a arreglar sus problemas. Y es suficiente decir que Ethan y su testimonio, ese no es su testimonio en los salmos. Sin embargo, cuando el gozo viene y cuando la prueba viene, él no se queja. Lo que él hace es convertir a sus quejas en adoración, y eso es lo que debemos hacer: transformar nuestras quejas en acción de gracias. Habrán temporadas de oscuridad, pero también habrán temporadas de luz
abundante. Y esto es un salmo que recuerda a los israelitas acerca de lo que sucedía cuando levantaban altares en medio de las dificultades, como una muestra de que Dios no se olvidaba de ello. Y así nosotros también debemos de enfocarnos en la gloria de Dios. Y quizás algunos de ustedes dicen, está bien, sí, esto me va a llevar a mis problemas. Y vemos los versículos 3 y 4 con esta situación de, ¿hay un pacto todavía? Bueno, al parecer que versículos 1 y 2 no tiene sentido considerarlo y compararlo con 3 y 4, pero déjenme decirles algo. Dios no solamente es un Dios que habla por hablar, Él es un Dios de acción. Y en el versículos 3 y 4 contiene la acción o la evidencia de que el amor de Dios es genuino. Así que versículos 3 y 4, Etán se está refiriendo al pacto. Pero recordemos que un pacto es un acuerdo en que Dios establece con su pueblo. Pero en este que él está hablando de manera en particular, Etán se está refiriendo, tiene que ver con el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Y se refiere al pacto que Dios hizo con David. Y este pacto se encuentra en 2 Samuel capítulo 7, versículo 4 al 17, pero lo que tengo es versículos 12 al 13, que dice, yo levantaré tu descendencia después de ti, y vendrá de tu descendencia, y yo voy a establecer su reino, y él va a construir una casa por mi nombre, y yo estableceré su trono por siempre. Para sumarizar, Dios prometió a David un reino que va a ser establecido por siempre. Así que, ¿cómo esto va a funcionar? Bueno, esta promesa que Dios le hizo a David está más allá de lo que él puede imaginarse, y que ese reino por siempre y eterno es el Hijo de Dios quien lo va a establecer y a permanecer por siempre, quien va a gobernar por siempre. Ustedes quizás pensarán que eso sucederá con mis problemas. ¿Cómo tiene que ver esto con mis problemas? Pero confíen, esto se va a poner bueno. En nuestros tiempos modernos, cuando pensamos en un contrato, lo que pensamos es que hay dos partes involucradas. El oficial que firma y que provee los bienes, vemos aquel que provee la renta, vemos aquel que provee el servicio, y vemos la persona que recibe esos bienes, pero también tiene obligaciones con relación a ese contrato. Sin embargo, este pacto davídico es incondicional, y lo que significa es que Dios no estableció ninguna obligación ni ninguna condición que David tenga que cumplir para él cumplir su pacto. Porque aquel que firma el pacto y se compromete a llevarlo al final es Dios. Este pacto se basa en la fidelidad y cumplimiento absoluta de Dios. No hay nada, ninguna acción que David o ninguno de nosotros podamos hacer. Esa es la promesa que nosotros tenemos a pesar de nuestros caprichos, a pesar de nuestra inhabilidad, incapacidad de mantener nuestro pacto y promesas, a pesar de estar en ocasiones calientes y fríos en cuanto a la ola de temporadas que pasa nuestra fe, y esto no descansa en nosotros, y eso es buenas noticias. Pero el sermón todavía no está terminado, así que me voy a descansar un poco. Déjenme decirles algo. En cuanto a mí, yo estoy tan agradecido que no está funcionando alrededor de mí. Dios es bueno, y como Etán, es fácil ir a Dios y quejarse en desesperación, pero déjenme decirles que Dios está trabajando para cumplir el pacto que Él hizo con David, y tiene fuertes implicaciones en nuestra propia vida, inclusive el día de hoy. Así que cuando Dios hace una promesa, Él la va a cumplir, porque Dios está fuera de tiempo, y en su existencia Él está presente cuando la promesa está establecida y cuando la promesa está cumplida. Pero déjenme seguir porque tenemos 52 versículos. Así que aquí vamos. Cuando Dios hace eso, cuando Él ve y contempla a Dios y ve a la misericordia de Dios, cuando Él recuerda el pacto del Señor y de nuestro Dios, ¿qué es lo que Él hace? Versículos 4 y 5.
Él tiene lo que podríamos llamar un descanso de alabanza. Dice, los cielos alabarán tus maravillas, dice el versículo 5, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e impotente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Una respuesta de esta manera no está establecida en las Escrituras en muchas partes. Esto me acuerda a lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando él declara que Dios salva a pecadores. Él dice, pero yo recibí misericordia por esta razón, que en mí, como el primero, es decir, el pecador, Jesucristo pueda manifestar su perfecta paciencia como un ejemplo para todos aquellos que van a creer en Él para vida eterna. Para el Rey de las edades, inmortal, invisible, el único Dios, sea gloria en honor por siempre y por siempre. Amén. Así que en versículos 5 y 7 están disrumpen adoración ante Dios. Y podemos ver eso en versículos 5 y 7. Él habla acerca de la asamblea, del consejo del santo Dios. Así que, ¿quién es el santo que aparece aquí en el versículo que estamos compartiendo? Ese Señor de sacrificios que es mejor que sus hermanos. Enoch, por ejemplo, no experimentó muerte. Ruth experimentó la cultura judía y ayudó a su suegra. Comunidades aquí en Imago Dei vemos también ejemplos de santos como Jay y Kim Humphrey, como Kendra, como Ellen, Eric, Rod y Denise. Déjenme decirles algo, que no hay nadie que se pueda hablar acerca de la bondad de Dios. Y aquí en el versículos 7 y 8 vemos que él dice, Dios muy temido en el consejo de los santos e impotente sobre todos los que están en su derredor. Y muestra una pregunta en el versículo 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso? Señor, nadie. Él es incomparable, invencible, sin rivalidad, inigualable, aún en la maldad más profunda que pueda llegar hacia nosotros. ¿Quién es como el Señor? Nadie. Y el salmista demuestra la incomparabilidad de Dios, mostrando algunos puntos sobre la creación del Señor. En el versículo 9, cuando dice, en el versículo 9, tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón aclamarán con gozo tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de ti. Así que el rugir del mar en el versículo 9 está relacionado a la parte de Rahab en el versículo 10 y no se está refiriendo a un evento o a un mar cualquiera, sino se está refiriendo al mar rojo cuando Dios lo partió, lo dividió, cuando Él le dio libertad a su pueblo en medio de la opresión en contra de Egipto. Y es importante recordar aquel Jesucristo, el Santo, aquel que también creó el universo. Y en el Nuevo Testamento vemos ejemplos cuando Él convirtió el agua en vino. Y vemos también cuando hay una tormenta y Él la calma y los discípulos dicen, ¿quién es este que aún la tormenta lo obedece? Ese es el Señor nuestro, poderoso y majestuoso. En el versículos 11 y 12 vemos el poder de Dios manifestado en la creación. Norte y sur, este y oeste, tú creaste todo esto y es tuyo. Y no es solo el hecho de que Dios es poderoso, porque también hemos experimentado jefes poderosos, gobernadores dictatoriales y tiranos.
pero Dios es poderoso y también al mismo tiempo misericordioso, demostrando su justicia, demostrando su consistencia y demostrando su amor. Y todos aquellos que le siguen serán bendecidos por la bondad de Dios. Él habla acerca de la fidelidad del santo en versículo 15 al 18 y todos los santos que pueden seguir al Señor. Él dice, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro, porque tú eres la gloria de su potencia, pues del Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Así que podemos ver estos versículos con una exploración acerca del pacto divino. Así que si tú no eres una persona que le gusta mucho la poesía, lo siento, porque esto tiene que ver mucho con poesía. Y lo que ellos están haciendo es muchos ejemplos del pacto de manera poética. Y yo voy a hacer una lectura dinámica. Vamos a hacer comenzando el versículo 19. Una vez hablaste en visión a tus santos y dijiste, he ayudado a un poderoso. He exaltado a un escogido de entre el pueblo. Así que rápidamente, este es Dios hablando acerca de David. Y vemos aquí otra vez el establecimiento de su reino y de su linaje, porque otros tienen que presentar su poder para establecer su reino. Pero Dios es quien pone a David en su lugar y Él va a mantener a David en su lugar por siempre. Versículo 20. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo y esto es nuevamente haciendo alusión a David y a su unción con Samuel pero continuamos con el versículo 21. Y con él estará siempre mi mano también lo fortalecerá. Y no lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de la maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estará mi fidelidad y mi misericordia. Nuevamente el tema que hemos visto, la misericordia del Señor. Y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Y el versículo 25 es excelente, esta idea de que Él también su mano estará sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Esa es una referencia a una tierra que se va a extraer del río Éufrates al río Tigris. Y hay muchas cosas que Él está trayendo aquí, muchos elementos buenos. Él clamará a mí, dice el versículo 26, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia Él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Ok, aquí ahora los siguientes versículos tienen que ver con aspectos condicionales del pacto. Las acciones de Israel no iban a dictar lo que Dios iba a hacer, pero la fidelidad de Israel y la justicia de Israel tiene ciertas implicaciones acerca de cómo esto se iba a desplegar. El versículo 31 y 32 dice, si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Así que Dios reafirma su fidelidad, pero también enfrenta nuestra infidelidad. Versículo 33 en adelante dice, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. Yo no voy a quitar de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. Y ustedes pensarán, interesante. Pero Dios lo que está haciendo aquí es estableciendo un pacto
porque no hay nadie que pueda prometer esto. Dios en sí es fiel y la fidelidad en sí. No hay ningún otro estándar para que la fidelidad puede ser presentada, pero Dios. Versículo 34, no quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Versículo 36 y 37. Una vez más, Etam habla y dice, él ha demostrado su poder. Él no va a violentar su pacto y luego lo demuestra nuevamente y hemos visto su poder en la creación y este es el poder que Él nos va a sostener. Y así que el versículo 36 dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Así que así es como hemos visto al Señor y su pacto y su belleza y la belleza de su pacto. Y ahora todavía tenemos el asunto del versículo 30, cuando dice, si ellos no me siguen, algo va a suceder. Solamente para recordarles esto, versículo 30 dice, si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión. Así que mientras leemos el Antiguo Testamento, es como una película. Ellos siguen a Dios, ellos siguen a Dios y luego ellos caen nuevamente en pecado. Siguen a Dios, pero caen en pecado nuevamente. Cuando yo estaba creciendo, yo veía este patrón y yo decía, ¿cómo se atreven? Entonces tuve que vivir más tiempo porque, ¿cómo yo me atrevo? ¿Cómo nos atrevemos? Pero Dios es misericordioso. Ahora vamos a estar leyendo, después de que Dios levanta a Babilonia en juicio, vemos también que Etán también ha cambiado y lo que está alrededor de él y la gente. Y versículo 38 dice, pero tú los has rechazado y desechado, contra tu ungido te has enfurecido. Él está profundo en sus sentimientos. Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona, echándola por tierra, has derribado todos sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas, todos los que pasan por el camino los saquean, ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado la diestra de sus adversarios, has hecho regocijarse a todos sus enemigos, has retirado también el filo de su espada. El versículo 24, has hecho cesar su esplendor y has echado por tierra tu trono, has cortado los días de su juventud y los has cubierto de ignominia o vergüenza. ¿Alguien ha visto algo así? Donde en un sentido tú hablas acerca, en un lenguaje poético, las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque es verdad, es verdadero. No importa lo que sucede en tu vida, eso es un hecho. Pero también es un hecho que es difícil aquí. Hay muchas cosas sucediendo aquí. Yo he leído las peticiones de oración. No es fácil aquí. No es fácil. Así que simultáneamente nuestros corazones pueden estar alentados, pero también desalentados en este ya, pero todavía no, esta realidad del ya, pero todavía no. Así que yo veo que Etán es un buen ejemplo para nosotros, un buen ejemplo para nosotros de una vida real. Algunos de ustedes en sus hogares estarán pensando, nosotros nos hacemos preguntas difíciles con relación a preguntas. Y muchos piensan, no podemos hacernos preguntas difíciles porque nos llevaría a apostatar a Dios. Pero Etán no tiene miedo y dice, yo estoy simplemente declarando lo que Dios ha prometido en su palabra, pero al mismo tiempo es difícil. La vida es difícil. Vivimos en un tiempo donde Dios está reinando en nuestros corazones por aquellos que están en Cristo, pero aquí Él no está 100% reinando en esta tierra todavía, porque todavía estamos
cargando con las cicatrices de las dificultades y desafíos de este mundo. Pero vendrá un tiempo donde ya no habrá injusticia o muerte o quebrantamiento o abuso, porque Dios va a permanecer su promesa y la va a cumplir, la promesa que él hizo a David. Así que hay muchas razones por las que experimentamos retos en la vida. Pudiera ser la disciplina de Dios por cosas que hemos hecho, pero en otros tiempos es porque vivimos en un mundo que está maldito por el pecado. Pero en esos tiempos debemos de experimentar a Dios en una manera particular. Algunos han estado en ese lugar que, a pesar de que es difícil, pero Dios es tan especial y gentil que Él se acerca a mí de la manera en que no sabía que yo podía acercarme a Él. Y bendito sea Dios a pesar de toda esta oscuridad. Y Dios, a pesar de esta oscuridad, usa todas esas oportunidades para que escuchemos su voz, porque estamos escuchando. Hay mucho ruido, muchas cosas que nos mantienen ocupados en la vida, que Dios usa esos momentos para escucharlo y para poder presentarnos delante de Él y para meditar y hacer un alto en el camino y meditar en Él. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios, porque aún aquellos que nos aman y van a ayudarnos por nuestro bien, necesitamos escuchar la voz de Dios. Así que Etán comienza entonces una petición delante de Dios, versículos 46 al 52. Así que observemos estos versículos juntos, porque él está rogándole a Dios que pueda mantener la promesa que él hizo a David. Versículo 46 dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá como fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito? Así, cuando Israel estaba en cautividad por 70 años, se sintió como una vida larga. Por mí, eso es una vida completa. Así que, ¿por cuánto tiempo la oscuridad existirá? ¿70 años? 7 años en el campo. ¿Ha sido difícil? 20 años en el caso de Jacob. A veces, en el caso nuestro, algunos meses se pueden sentir como 70 años. Amén. En nuestras dificultades, nosotros estamos inclinados a clamar: ¿hasta cuándo, Señor? Pero no hay nada fuera de su control. Vamos a continuar en versículo 47. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Hay mucho ahí para decir, pero continuemos. Versículo 49. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos, cómo llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Bendito sea el Señor para siempre. Me gusta cómo termina el Salmo, después de que Etán ha orado al Señor por su misericordia y por el pacto. Él entonces al final finaliza con una excelente doxología donde dice: bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Así que, así como nosotros estamos concluyendo, hay 5 cosas que debemos de recordar en nuestras dificultades. La primera cosa es el amor incomparable de Dios. Es real, es una realidad. A veces corremos en contra de Él, y a veces queremos sentarnos en nuestro dolor y permanecer lejos de la fidelidad del amor de Dios. Lo segundo es el poder de Dios y su fidelidad. Y vemos aquí que el poder de Dios se demuestra sobre la creación y el cumplimiento de sus promesas. El Señor nos sostiene. Ese es el tercer punto, la gracia que nos sostiene de Dios. Nosotros también podemos ver el pacto de Dios. Dios mantiene sus promesas. Dios no es un mentiroso. Podemos presentar eso al banco. Dios finalizará lo que Él ha comenzado. Y luego, por último, el Rey Dios
En esta temporada celebramos la venida del Señor. Vamos a alentarnos en el hecho de que Dios se ha mantenido fiel en su pacto a pesar de nosotros. No hay otra religión como la fe cristiana, porque todo descansa en Jesús para cumplir. Pero para nosotros lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por esa gracia. Me recuerda a una escena después de las secuelas del huracán Katrina en New Orleans. Había un helicóptero que estaba de paramédicos que estaban intentando asistir a algunas personas, y habían paramédicos, y ellos estaban en un techo donde había un hombre que estaba en su techo y él estaba en su techo. Y como cualquier otra religión, el helicóptero llega a la parte del techo y lo rescata. Pero ¿qué pasa entonces cuando este paramédico pasa y llega? Toma en sus brazos de este hombre que está en su brazo. No por la fuerza del hombre, por la persona que vino y lo sostuvo, lo tomó en un lugar seguro en el helicóptero. Y eso es lo que la fe cristiana es. Estamos tan quebrantados, estamos tan cansados y agotados. El mundo nos quebranta. No lo pueden sentir, pero la Navidad tiene que ver con lo que Cristo hizo, venir, y le costó todo, pasar por lo que no podíamos pasar, por obediencia al Padre. Esto es una gran noticia. Esta es la historia de la Navidad. Así es. Estamos celebrando a Él que vino, descendió con nosotros. Y esto es de lo que se trata la fe cristiana. Y el hecho de que Él nos ha dejado recibirla. Y si tú eres un creyente en esta hora, la exhortación es simple. Mantén tu mirada puesta en el galardón. El Señor es fiel. Versículo 52. Bendito sea el Señor por siempre. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno para con nosotros. Tu amor dura para siempre. Mi amor está tan débil. Mis deseos están quebrantados. Pero Señor, tú eres fiel y tú eres bueno. Y por eso nosotros te agradecemos por Cristo, te agradecemos por todo lo que has hecho para hacer lo posible, nosotros recibir esperanza y salvación en Jesucristo. Y oramos, Señor, que los que están aquí en la habitación, si han conocido a Jesús, que puedan recibir el regalo de la salvación, que puedan venir a ti y decir, Señor, no puedo, pero te necesito. Sé mi Salvador, haz conmigo lo que yo no puedo hacer conmigo. Todos mis pecados están delante de ti. Y por aquellos que te conocen, Señor, en este lugar, Señor, sosténles. Señor, permite que te puedan adorar en medio de todas las dificultades y los desafíos. Oramos, Señor, que por medio de las Escrituras ellos puedan recibir refrigerio y reconocerte de una manera tan poderosa que a pesar de todas las dificultades alrededor de ellos, ayúdale, Señor, a que puedan verte, Señor, reconocerte y entender tu fidelidad, tu misericordia, tu justicia. Tú eres una roca, pero en otro sentido, todo esto que está sucediendo, al final del día, tú eres bueno. Señor, gracias que tú eres un Dios poderoso, pero un día te veremos cara a cara. Y te agradecemos por eso, en tu nombre.